Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Hola, Flor. Hola, Mali. Aquí haciendo compañía nuevamente, así que contentísima. Yo feliz de tenerte. Sí. Y hoy tenemos un tema, Flor, que las preguntas siguen llegando a todas nuestras redes. Sí. Glaucoma, la presión ocular elevada. Qué importante. Sí, porque vos sabés de tantos programas que hemos hablado que es una enfermedad que no da síntomas. Claro, eso es lo peligroso y la importancia de tomar conciencia de tomarnos al menos cada 6 meses la presión ocular, por lo menos, Sí, en ¿no? cada consulta oftalmológica es bueno tomarse la presión ocular. Y ¿sabés que la otra vez cuando estuvo Martín Díaz, Sí. el maestro, hablando de la vida de Stevie Wonder, quedó flotando la retinopatía del prematuro? Algo que se ve que a la gente le interesó, que también llegaron muchas preguntas y tenemos dos especialistas en el tema para hablar de glaucoma y retinopatía. Divino, me encanta. Así que cuando quieras, Vamos. vamos. Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y para hablar de glaucoma, una enfermedad tan importante como le adelantamos con Florencia, tenemos a un invitado de lujo, un profesional que ya es de la casa, el doctor Alejo Peiret. Alejo, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alejo. Un placer estar acá. Bienvenido. Lo presentamos al doctor Peiret, Vamos, Florencia. sí, claro. El doctor Peiret es médico oftalmólogo, especialista en glaucoma, es miembro fundador y expresidente de la ASAG, la Asociación Argentina de Glaucoma, es miembro de la comisión directiva de la SOCAVA y de las sociedades más importantes académicas de nuestro país y el exterior, autor de innumerables publicaciones científicas y realmente es una persona que está siempre estudiando, siempre al servicio de sus pacientes, pero con una actividad académica súper importante. Y Alejo, ¿es cierto que sigue siendo una de las causas de ceguera más importantes del glaucoma? Sigue siendo una de las causas de ceguera más importantes y es actualmente, todavía no fue desplazada como la principal causa de ceguera irreversible. Irreversible. Porque dentro del mundo tenés la catarata como una causa de ceguera, Claro. pero sabemos que si se opera, recuperan la visión. Totalmente. Pero en el glaucoma, todo lo que nosotros hacemos en glaucoma es prevención. Nosotros tratamos de que el paciente no pierda más visión, pero no podemos recuperar la visión perdida. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos ante una primera consulta de un paciente que ya perdió la visión, en ese ojo ya llegamos tarde. ¿No avisa para nada el glaucoma? ¿No va dando El indicio? 85 al 90% de los pacientes con glaucoma se enteran que tienen glaucoma en una consulta que van por cualquier otra causa. Mira. Por un control. Por suerte, la gran mayoría de los glaucomas empiezan a partir de los 45 o 50 años, entonces coincide con el comienzo de la presbicia, que es el defecto que tenemos para empezar a ver de cerca a esa edad. Entonces uno está, entre comillas, obligado a la consulta oftalmológica y ahí uno hace el diagnóstico. Pero la gran mayoría nunca tuvieron síntomas. Mira, hay que estar muy Por eso atento. es tan importante el demostrar que el glaucoma existe y que la gente lo sepa. Sí. Porque yo siempre digo, nadie va a prevenir lo que no sabe que existe. Totalmente, Tan totalmente. fácil que es. Entonces es muy importante el demostrar, hay glaucoma, vayan al oculista porque se puede prevenir Sí, ciertas cosas. la difusión, y se hacen muchas campañas, Flor, Qué bueno en nuestro eso. país. Hace más de 25 años que estamos haciendo campañas anuales, el Consejo Argentino de Oftalmología, la Fundación para la Investigación del Glaucoma y la Asociación Argentina de Glaucoma. Juntos y colaboran totalmente desinteresadamente en todo el país. Sí, entes públicos y privados en todo el país. Es impresionante, tenés 100, 150, 180 sedes, en cada sede va a haber 4 o 5 oculistas y todos ese día atienden pacientes en forma totalmente gratuita, simplemente para, como digo yo, para hacer un poco de ruido y que la gente sepa que el glaucoma existe y que tiene que ir al oculista para prevenir tenerlo. Sí. ¿Y habrá alguna estadística en la Argentina de la cantidad de...? No, pues en realidad tendrías que tener una estadística epidemiológica. Es muy difícil estudiar toda la población. Claro. Te diría que son muy pocos los lugares que tienen un estudio epidemiológico, una ciudad que tenga un estudio epidemiológico. Sobre esto, claro. No creo que sea nadie en el mundo, ¿no? Por lo menos de los Sí, que yo conozco en oftalmología. Claro. Pero vos podés pensar que
en la población nuestra, que es mayoritariamente blanca, tienen más o menos un 3% de la población mayor de 40 a 45 años con glaucoma. Claro. Cuanto más grande es la población, aumenta el porcentaje de pacientes con glaucoma. Es importante saber también si tus papás o tus abuelos tuvieron sí, glaucoma, ¿no? Sí, Tiene un sí. antecedente familiar muy, muy importante. Ajá. O sea, el antecedente familiar pesa mucho. Claro, es fundamental avisarlo en la consulta. Por suerte, muchos de los pacientes que tienen glaucoma ya su médico les avisó. Claro. Entonces muchas veces te vienen y te dicen, viene por los anteojos y dicen, ojo, que mi madre tiene glaucoma. Claro. Entonces, por suerte, eso viene con una Y aviso. si uno llega a la consulta y te dicen, uy, estamos en este proceso, ¿hay una forma de detenerlo? ¿Hay un tratamiento, algo? Sí, antes que nada, en una consulta vos hacés los estudios suficientes como para pensar que tiene glaucoma. Hay que hacer ciertos estudios para realmente confirmarlo. Claro. Entonces, lo que habitualmente pasa, vos en una consulta decís, el paciente hay que estudiarlo, le hacés los estudios, decís sí tiene glaucoma y a partir de ahí empezás a hacer el tratamiento. El tratamiento, uno lo que hace es detiene la progresión. En realidad el glaucoma termina siendo una enfermedad del nervio óptico, donde las fibras del nervio óptico se van muriendo, uno va perdiendo fibras del nervio. Y como sabemos, todas las fibras nerviosas no se pueden recuperar. Entonces nosotros vamos a ver al paciente con un daño X, mayor o menor. Claro. Cuando comenzamos el tratamiento, como habitualmente se asocia a un aumento de la presión intraocular, nosotros con tratamiento podemos bajar esa presión intraocular y podemos dejar ese daño en el estado en que estaba antes, que no avance más. Que no progrese. Lo cual es fundamental. Qué y se puede hacer, importante. y vos tenés pacientes que hace 30, 35 años que están en tratamiento y se mantienen. Se mantiene, Estable. perfecto. Qué No es una importante. teoría que se puede hacer. Sí, se Claro. hace y es. Qué importante, entonces, la consulta, fundamental. Obviamente, Flor. Sí, sí. Y una pregunta que tenemos nosotros que nos han llegado por varias vías. La asociación de cannabis y glaucoma. ¿Es cierto que se están usando derivados del cannabis que ahora es como mágico, ¿no? Se usa para muchísimas todo, cosas, para sí. todo. Sí, lo del cannabis, sobre todo en aquellos lugares en donde se autoriza el uso medicinal de cannabis, no el recreacional, el glaucoma es uno de los diagnósticos para lo cual se utiliza. Ajá. Cuando en realidad fue muy importante el crecimiento del cannabis medicinal cuando California lo empezó, que haber sido en el 17, 18, por ahí, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Y ahí, tanto nosotros a través de la Asociación Argentina de Glaucoma, como otras asociaciones en el mundo, fueron dando su opinión. Ajá. La marihuana baja la presión, eso fue descrito hace más de 50 años. Ah, mirá en el vos. 71 ya se sabía, porque veo un médico que había publicado un case report, un trabajo muy cortito en el que le había estado tomando la presión a gente que estaba fumando marihuana y que le bajaba la presión, entonces lo hicieron bien controlado ese trabajo, dándole los gramos de marihuana para que lo fumen, todo bien, y demostró que bajaba la presión. Te estoy hablando del 71, casi 50, más de 50 años. Más de 50 años, sí. Sí, sí. El problema que tenés es que el cannabis tiene menos de 500 principios activos, de los cuales casi 90 son cannabinoides. Entonces la ciencia es cierta que yo sepa, por lo menos hoy, no sabemos cuál es lo que te baja la presión. Claro, claro. Imagínate que si eso fue publicado, a partir de ahí fue muy publicado. O sea, te baja más la presión si vos lo fumás o lo comés. De forma sublingual no te baja la presión casi. Mirá. Claro. Mira, pues, ¿viste? Tenés esa cosita, se investigó muchísimo, pero hoy todavía no tenemos ninguna medicación que se base en el cannabis sativa como para tratar el glaucoma. Claro, digamos, no tenemos una pastilla, es Ni todo una más, gota, ni nada. todo más Una gota de natural, aceite, claro. ni siquiera una gota oftálmica. Claro. Para eso. Que también fue demostrado que bajaba. Qué interesante. El problema que tiene, porque ahí va a venir otro tema, es que la duración de acción es muy corta. Ajá, claro. El cannabis te baja la presión durante 3 o 4 horas. Claro. A las 4 horas ya volvió a subir. Entonces imagínate que
Si fuera el único efecto que te produce cannabis, estamos todos bárbaros. Sí. Pero como no es lo único que te produce, Claro. vos tendrías que estar cada 3, 4 horas dosificándote. Sí, claro, Sí. sí, claro. Sí. Sí. Y para bajarte la presión. Y nosotros en el glaucoma necesitamos que la presión se mantenga baja Estable, y constante sí. durante todo el día. Claro, El 100% del tiempo. Y hay medicación Y muy hay medicaciones probada que son mucho mejores, que te pones una gota y cada 24 horas Claro. y te mantiene la presión baja. Hay gotas que cada 12 horas y te mantienen la presión baja. Seguro. Entonces la verdad que hoy no tiene competencia. claro. Por O sea, supuesto. pero sí, baja la presión, Bien. pero te digo, en ese momento que hicimos el reporte nosotros y que hicieron varias sociedades, universidades, salieron a hacer el reporte, todos decíamos lo mismo. Es muy bueno, pero hoy actualmente no es útil en el tratamiento del glaucoma porque Claro. las medicaciones que nosotros tenemos o las estrategias que tenemos con el láser y la cirugía realmente son más controlables Lo superan. y lo ampliamente. superan en seguridad. Voy a hacer Seguro. una pregunta completamente bien de una persona que está aprendiendo. ¿Estas cosas se agarran en los dos ojos o puede suceder en uno o automáticamente por el tema de la ceguera? Digo, ¿es inevitable en los dos al mismo tiempo? Lo más frecuente es que sea en los dos, pero en diferente estadio clínico. Ajá. ¿Ok? O sea, tenés algunos glaucomas que son más bien unilaterales, pero la gran mayoría son generalmente bilaterales, por suerte en diferentes estadios clínicos. Entonces tenés un ojo que tiene generalmente más daño que el otro. Entonces Y por ahí es- podés salvar un poco mejor uno. Sí, digamos. igual esperemos que la gente se haga el control y salvarlo Claro, antes que se den evitémoslo. cuenta ellos, ¿no? Eso Claro, sería bárbaro. sí, sí. No, pero Uno Eso quiere sea, aprender. pero, es verdad, ¿eh? pero en realidad tenés en los dos. Mirá qué importante. ¿Eh? ¿Y se puede hacer operaciones de cataratas, por ejemplo, mientras uno está con este problema? Tranquilamente, ningún problema. Inclusive las técnicas actuales, pues, digamos, uno ya más grande y hizo varias técnicas de cirugía de catarata, pero las técnicas actuales realmente tienen muy buena relación o muy buena asociación con todo el tratamiento del Claro. glaucoma, e inclusive hay ciertas cirugías de glaucoma que están hechas para hacerlas durante la cirugía de catarata, Ajá. que no bajan estrepitosamente la visión, la presión, o sea, la bajan, pero sirven y son Qué muy bien. útiles en el momento ese. Qué bien, ¿eh? sí, Amalia, y a aprendemos veces la un cirugía montón. de catarata hace que disminuya la medicación En, que ciertos sí. glaucomas la cirugía de catarata es útil para bajar la presión. Qué En, bien. en otros, nada, Claro. lo mismo es intrascendente. Claro, cada paciente es Cada, un- cada paciente, cada cada tipo de ojito. glaucoma es diferente. Claro, qué interesante. Y entonces para ir ya Cerrando. quizá, sí, porque vemos a Lili que nos hace unas señas, no, vamos a pensaba, ¿qué le podemos decir a nuestra teleaudiencia como prevención fundamental entonces? La consulta al oftalmólogo y además en su vida natural, digamos, ¿hay algo que ayude a prevenir? En su vida natural, en realidad no hay nada que te prevenga el glaucoma. Ok. La vida sana va a ser que uno tenga mayores herramientas para poder afrontar el daño que te produce la presión. Es muy diferente la gente que hace algún tipo de ejercicio que la gente que es totalmente sedentaria. Un fumador que realmente al fumar tiene problemas isquémicos importantes, entonces eso también perjudica el nervio óptico. Claro. Un hipertenso. Entonces, si uno tiene un paciente que es activo, que sale a caminar, que hace algún tipo de deportes, es mucho mejor que alguien totalmente sedentario. Y realmente el mensaje es, hay que ir al oculista Y no todos los días, no controlarse. es necesario, pero aunque Sí. sea una vez por año, a partir de los 45 o 50 años, hay que ir. Y dos, no perdamos la oportunidad de que cuando tengo problemas de anteojos, en lugar de agarrar el de la farmacia, Ah, del sí, supermercado, claro. ir al oculista y aprovechar el momento ese para hacer Un un examen control, un general. examen básico de Chequeo. completo para poder prevenir alguna otra patología, bueno. dentro de las cuales está el glaucoma. Qué claro que Vamos sí. a una pausa, Flor. Vamos, gracias al doctor Alejo. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más a la vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y para hablar de oftalmopediatría, de la salud visual de los niños, tenemos con nosotros a la doctora Celeste Mancilla. Celeste, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Hola, Celeste. Celeste, estamos muy contentas de tenerte acá porque lo dijimos al principio con Flor, la vez pasada cuando estuvo
el maestro Martín Leopoldo Díaz habló de Stevie Wonder y habló de su ceguera, ¿viste? Un pianista talentosísimo a pesar de su incapacidad para ver. Y el diagnóstico era retinopatía del prematuro, nació antes de tiempo y por eso la falta de visión. ¿Qué es la retinopatía del prematuro? Bueno, la retinopatía del prematuro es una enfermedad que aparece en los vasos de la retina cuando los bebés nacen antes de tiempo. Ajá. Para ponernos en contexto, cuando un bebé está dentro de la panza, en la semana 16 se empiezan a formar los vasos de la retina y se terminan de formar adentro de la panza cercano a la semana 40. Ah, sí, Entonces, ya justo cuando está por salir. Claro. Si un bebé nace de 37 o de 36, le falta un poquito de retina, pero suele ser poquito. Pero cuando un bebé nace de 31, de 30 o de menos, hay mucha retina que no se formó bien y afuera de la panza, que es algo obvio, las condiciones no son las mismas que adentro de la panza. Claro. Ya por el solo hecho de respirar el aire ambiente, el bebé tiene más oxígeno del que necesita y cambian algunos factores adentro del ojo que hace que esos vasos que se tenían que formar no se forman igual de bien. Sí. Entonces, ya hace más de medio siglo que se detectó la retinopatía del prematuro y que se descubrió, pero antes, en la época de Stevie Wonder, era algo que se desconocía. Claro. Entonces, Nació en el 50. ni se controlaba, Claro. ni se trataba adecuadamente. Pero lo que tenemos que saber, que son cosas importantes, es que la forma más eficiente de prevenir la retinopatía del prematuro es prevenir la prematurez. Claro. ¿Y cómo la prevenimos? Con los controles que corresponden al embarazo, haciendo caso a todo lo que dice el obstetra. Y cuando no se puede prevenir, porque existen motivos por los cuales el bebé tiene que salir antes, este bebé tiene que ser cuidado al máximo en una unidad de terapia intensiva neonatal preparada para prevenir todo lo posible. Claro. Y además tiene que ser pesquisado, tiene que ser revisado periódicamente hasta que se termina de formar la retina o hasta que aparezca una retinopatía que requiere tratamiento para evitar la ceguera del bebé. O sea que en lo que sería terapia intensiva del bebé, no solamente el neonatólogo, es fundamental el oftalmólogo. Es fundamental Mirá que, vos, ¿no? ¿Qué que la equipo unidad hay que armar? neonatal tenga un oftalmólogo que vaya todas las semanas o semana Mirá. por medio, dependiendo de lo que requiere el bebé, y haga el control. Y como yo a veces digo, estamos esperando a ver qué pasa. Claro. Es Claro. verlo antes de que ocurre. Si lo diagnosticamos una vez que se produjo y pasó el tiempo, a veces no lo podemos tratar. ¿Sí? Es una enfermedad que del momento del diagnóstico al momento del tratamiento tiene una ventana terapéutica muy cortita, 3, 5 días, y después se nos pasa. Y ese tratamiento, ¿no? Porque pienso en el ojito, en lo Chiquitito, delicado, sí. chiquitito, ahí como para manipular debe ser algo casi... hay que estar muy preparado. ¿Y en qué el tratamiento, en qué consiste? Mira, el tratamiento de elección a la fecha se hace con láser. Se usa un láser de diodo. Los bebés se tratan actualmente en la mayoría de los casos en las unidades de terapia neonatal. No se trasladan más, en otra época se trasladaban, pero ahora se tratan en las unidades con sedación o con anestesia, dependiendo de la situación. Claro. Se le dilata la pupila y a través de la pupila, con un láser, se va tratando, se va quemando toda la retina que no está bien formada para que esa retina que sí está bien formada se quede en su lugar y le permita al bebé, cuando sea más grande, ver. Desde hace unos años hay unas nuevas drogas que son antiangiogénicos, que se descubrieron medio de casualidad porque es un antioncogénico, se usaba para el tratamiento del cáncer, y se descubrieron medio de casualidad, se empezaron a usar en otras patologías de retina y los oftalmopediatras, los que hacemos retinopatía prematura, dijimos, ¿y por qué no? Y empezamos a probarlo y lo que hace es inhibe el factor de crecimiento de estos vasos adentro del ojo. Entonces, se inyectan adentro del ojo y se deja que actúen y que inhiban esta formación. Todo con mucho cuidado, porque estamos hablando de un bebé que está formando vasos en otras partes de su cuerpo. Todo con mucha cautela, porque siempre que usamos una droga nueva en un bebé, tenemos que pensar qué va a pasar dentro de 10, dentro de 20, dentro de 50 años, y en indicaciones muy específicas. Pero yo creo que en algún momento la indicación y el tratamiento de elección va a ir variando, porque esto es un poquito menos agresivo y más fisiológico en su tratamiento. Qué extraordinario, estoy asombrada, Amalia. Qué maravilla, ¿no? Tratarlo Estoy asombrada, en un bebé. un mundo que uno
lo digo casi poniéndome en la casa con la teleaudiencia, es algo completamente asombroso. Uno no imagina que esto suceda, ¿no? Uno se imagina al niñito en la incubadora, pero nunca pensamos que tiene un oftalmólogo, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, Celeste está en el Hospital Garrahan. Qué maravilla. Imagínate la experiencia que tiene Que al estarás respecto. viendo todo el tiempo. Sí, gracias. Hay algo más que ahí es importante por que supuesto. sepa la gente, que tiene que conocer que esto existe y que la mayoría de los bebés están en el momento ideal del diagnóstico y del tratamiento, rondando la semana 37, 38, 39, 40, que muchas veces es el momento del alta de la neonatología. Claro. Entonces es importante que los padres se vayan informados de cuándo les toca el control, lleven a los bebés al control, por esto que hablábamos de la ventana terapéutica tan estrecha. Últimamente, qué lindo es ver, o sea, lindo en el sentido de, bueno, uno quisiera que ningún bebé tuviera ningún problema, pero ya se ha tomado conciencia, se ven los bebés con anteojitos, chiquitos, que ya es evidente que los padres empezaron desde chicos a cuidar la vista, ¿no?, de los bebés. Es que es muy importante, Florencia, el control oftalmológico como el control pediátrico es muy importante, porque es la pesquisa, es lo que dijo Celeste recién. Qué maravilla. Es encontrarlo antes de que haga el daño suficiente, ¿no? Y si ya, pongámosle que una familia, bueno, no pudo tener todo este tratamiento, finalmente el bebé pasa el periodo de incubadora o a su casa, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué genera la retinopatía? Mira, la retinopatía del prematuro tiene grados. Tiene un grado 1, que es el más leve de todos, que en el 80% de los casos se cura solo, involuciona. Hay un 20% que pasa a un grado 2, que es un poquito más grave, que tiene menor posibilidad de involucionar, pero todavía puede involucionar, y después pasa a un grado 3, que es como el límite. En general, los grados 3 no involucionan. Depende un poco de si está en todo el ojo o está en un sectorcito. Hay algunos bemoles en realidad, pero en general, cuando llegamos al grado 3, si no indicamos el tratamiento, pasamos a un grado 4, en el cual ya la retina está desprendida parcialmente. Y ahí tenemos una pérdida de visión importante. Severa. Y si lo dejamos, el grado 4 se convierte en grado 5, en el cual está toda la retina desprendida y la visión es muy pobre. Claro. En los últimos tiempos se está empezando a hacer vitrectomía de estos desprendimientos de retina, pero la visión que se alcanza en los grados 5 la verdad es que muy poca. Cuando es un grado 4 y con la mácula todavía aplicada, el pronóstico es un poco mejor, pero cuando la mácula ya no se formó, se desprendió, la recuperación visual, si bien es posible, es bastante pobre. Claro. Mira. Pero está bien para los papás que están escuchando esto, que sepan que la pueden seguir luchando, ¿no? Claro. Hasta una vitrectomía, que es una cirugía muy complicada en la retina y ver qué pasa. Vos hablabas de los anteojitos en los niños. ¿Sabes lo difícil que debe ser recetarle un anteojo a un yo no niño? lo puedo creer. Es mágico. ¿Cómo hacen? No, es imposible. No es magia, es práctica. Ay, a ver, contanos, Celeste. Existen formas distintas de medir cuánto ve un bebé y qué refracción hace falta. Sí. En los chicos preverbales, nosotros a veces con muñecos, con juguetes, con luces, nos vamos fijando cómo el bebé sigue o no el objeto de distintos tamaños y sabemos más o menos cuánto ve, y si ve con un ojo o si ve con el otro. Pero además, cuando dilatamos la pupila, hay un aparato que nos permite ver un reflejo e ir midiendo cuánto mide ese reflejo, cuánto tarda en moverse. Entonces sabemos si es hipermétrope, si es miope, si tiene astigmatismo. Entonces, dependiendo la cantidad, porque obviamente si tiene un valor muy bajito no corresponde al anteojo, se receta el anteojo sin necesidad de que el paciente colabore y diga cuánto ve. Claro, Ay, sin qué necesidad de que cosa sepa hermosa. las letras. Pero bueno, tiene toda una ciencia porque el bebé se cansa, se enoja, Claro. se asusta, llora, entonces Sí. todo Las mamás se divina. angustian. Claro. todo es cantando, con un muñeco al costado. Ay, qué divina, poniendo Celeste. sí, algún Dan ganas de ir dibujito. a presenciar una de Sí, esas tiene consultas toda la porque pasta tiene para todas, eso, sí. sí. A veces es más fácil que otras, pero a veces está la música de fondo, el celular con un dibujito. Sí. Claro, qué maravilla, qué hermosura. Sí, ¿sabés que Celeste es parte de la nueva comisión directiva del Consejo Argentino de Oftalmología? Y eso es un desafío muy grande y mucho trabajo nuevo. Así que te comprometemos con Florencia, Celeste, que vas a venir a contarnos las campañas y las cosas que van a hacer en el Consejo este año, ¿sí? Por supuesto.
Sí, sí. Qué placer Hay conocerlo. mucho por hacer en el Consejo Sí. y estamos trabajando, la verdad que muy duro desde el año pasado. Estoy segura que sí, pero ahora con la vuelta a la presencialidad en muchos ámbitos, esto yo creo que hay que difundirlo más aún. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Celeste. Un amor, Gracias a Celeste, ustedes. felicidades, hermosa. Gracias. Y nos Qué vamos, lindo. Flor, se terminó Me el alegra programa, el programa. Me pero feliz alegra. de haberla tenido a la doctora Me Celeste alegra, Mancilla. pienso que en un mundo tan difícil, todos nuestros profesionales que estudian, que dan su trabajo, su amor, no sé, te pone bien. Y ¿viste? con tanta pasión y con tanta Hermoso. abnegación en la actividad que realizan. Qué hermoso, la verdad, me gusta. Bueno, nos vamos con un programa más aquí en A la Vista por Canal Metro, pero nos encontramos la semana que viene, el martes a las 17:30, ¿no, Flor? Claro que sí, estaré, ¿eh? Buena semana para todos.